Cuenta la historia de un crítico de arte que había sido invitado a un museo para evaluar una serie de pinturas, un museo sumamente renombrado en una ciudad famosa, conocida por su arte. Antes de iniciar el tour de las obras que debía juzgar, una en particular que se encontraba en una bodega polvorienta. Ahora, con arrogancia y confianza en su experiencia y sintiéndose insultado de haberlo llevado a este cuarto, este crítico empieza a señalar lo que considera errores de técnica, de composición, el uso de color, todo lo deficiente que puede ver en esta pintura. Este hombre ofrece una crítica despiadada a la pintura, sugiriendo que la pintura no tiene ningún valor y afirmando que la pintura está en el lugar correcto, que ni siquiera debería ser puesta a exhibición. Al final de la entrevista, el director del museo revela al crítico que la pintura que este hombre acaba de destrozar con su crítica, en realidad era una obra maestra de un pintor consagrado y una de las más valoradas y respetadas del museo. Esta revelación pone en evidencia al crítico, quien había basado su juicio en sus expectativas y no en una evaluación sincera y atenta a la obra. El crítico era el que estaba siendo puesto en prueba, no la pintura. Incluso expertos pueden equivocarse si no tienen una actitud humilde y objetiva al juzgar el trabajo de otros. El valor de una obra a menudo va más allá de las primeras impresiones o los prejuicios que pueda tener alguien. Y es lamentable cómo dejarse llevar por el orgullo y la fama puede cegar a las personas en su arrogancia. Se requiere realmente de una mirada atenta y un corazón abierto para observar algo sumamente importante que se encuentra frente de ti. Y tristemente esta fue la situación de los arrogantes líderes religiosos que tenían a la obra maestra, a Cristo Jesús, al Señor Maestro, al artista principal enfrente de ellos y no pudieron reconocerlo. Esta fue la situación que lamentablemente ellos perdieron la oportunidad de reconocer al Mesías, que no reconocieron la presencia del Dios Todopoderoso enfrente que había sido profetizado en las Escrituras, frente a sus narices, y ellos no se dieron cuenta. En 3 ocasiones anteriores, 3 diferentes grupos de líderes religiosos de la nación se habían acercado a Jesús para confrontarlo con la intención de hacerlo caer en una trampa y hacerle decir algo tal vez que vaya en contra del resto de personas, la audiencia que estaba a su alrededor. Pero aquí vemos que en esta ocasión la situación cambia. De todos los ataques que estaban haciendo estos líderes religiosos, ahora Jesús los confronta a ellos con una pregunta. Y eso es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 22, del 41 al 46. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 22, del 41 al 46. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, y ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. Señor, ya que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que procede de tu boca, háganos tener hambre de este alimento celestial para que, por medio del Espíritu, nos alimentemos en los caminos de la vida eterna. Por Jesucristo, el pan del cielo. Y todos dicen, amén. Al estudiar este pasaje nos encontramos que esta confrontación se encuentra también en los evangelios sinópticos, tanto en Marcos como en Lucas. Era muy importante que después de todos esos ataques tenían que darse cuenta que también Jesús iba a responder. Y vemos en el principio que comienza con un cuestionamiento de una comprensión que era bastante aceptada por los judíos en esa época. Los reúne a todos los fariseos. Hasta ahora los fariseos habían hecho muchas preguntas a Cristo mediante las cuales, aunque pensaban destruirlo, tan solo pusieron en evidencia su propia arrogancia y su propia ignorancia ante con quién estaban tratando. Pero en esta ocasión Jesús los tomó aparte a algunos de ellos, y no tomó aparte sin un grupo, sino los tomó a todos en conjunto para avergonzarlos aún más, y todos estaban juntos frente de él. Jesús no tiene reparo en enfrentar a sus enemigos cuando más se fortalecen y les ofrece todas las ventajas que pueden desear. Sin embargo, los destruye con su palabra. Su palabra es
eminente, su palabra es poderosa, su palabra es lo único que necesitaba él. Y hermosamente es la misma palabra que contamos hoy en la actualidad. Y él les hace una pregunta. Jesús en esta ocasión ahora toma esta iniciativa y de proponer una serie de preguntas a los fariseos que estaban reunidos. Y Cristo les propone una pregunta que podía responder fácilmente. Realmente la pregunta era sumamente sencilla. Era una pregunta que todos sabían. El catecismo judío, por ponerlo de esta forma, esto es algo que todos los judíos podían responder. ¿Cuál es su opinión sobre el Cristo? Ahora, la primera pregunta, que se refería del origen del rey ungido o del Mesías, considera que ellos le habían hecho estas preguntas a Jesús en otra ocasión sobre la ley, de cuál es la más importante. Pero en lugar de hacer preguntas sobre la ley, Jesús les hace esta pregunta sumamente crucial acerca del Mesías. Ellos estaban tan obsesionados por su religiosidad que se olvidaron del Cristo prometido, como si su cumplimiento de los deberes de la ley los salvaría sin mérito o gracia de Cristo. Ellos le habían preguntado sobre temas que, aunque interesantes, realmente no eran fundamentales. En cambio, Jesús les plantea la cuestión crucial de aquel momento. Ahora, la pregunta formulada por Jesús es doble. La primera parte es una invitación general a reflexionar sobre todo lo que las Escrituras revelan acerca del Rey venidero, el ungido de Dios, el Mesías profetizado. Ahora, es claro que Jesús se refiere a Él mismo. Él es el Mesías. Él está hablando acerca de la llegada del Mesías, refiriéndose a Él, al Cristo. Sin embargo, la frase está expresada en tercera persona para que los fariseos no se escandalicen, para que la situación no se escale. Lo pone en tercera persona y no se vuelvan histéricos por el asumir de que Él está hablando acerca del mismo. En realidad, la idea de que Jesús pudiera ser el Cristo les resultaba repugnante a estos líderes religiosos. El Mesías esperado vendría a ser Cristo. Recuerden que Cristo es el equivalente al griego de Mesías. Mesías y Cristo vienen a ser el mismo significado. Para ellos no les podía soportar la idea de que el hijo de un carpintero sea el Mesías. Esa idea les pasaba absurda, que este hombre que entró en un burro sea el Mesías. Debemos recordar las circunstancias de que Jesús, que estaba haciendo esta pregunta, que hace algunos días había entrado triunfalmente a Jerusalén de esa forma. Y todos lo reconocieron como el Mesías que iba entrando. Jesús, como los fariseos, conoce perfectamente las expectativas mesiánicas de la multitud en torno a Él. La pregunta era entonces sumamente relevante a la situación. ¿Es Jesús el Mesías o no? Él está haciendo una pregunta indirecta, pero el tema principal era ¿quién es el Mesías? La pregunta casi viene a ser ¿qué piensan de mí como el posible Mesías? Una pregunta que debe ser contestada no solo por aquellos fariseos, sino por cada ser humano en la historia de la humanidad. ¿Qué piensan acerca de Jesús sea el Mesías? Esta es una pregunta fundamental que todo ser humano debe de contestar. ¿Qué pensamos del Cristo? Algunos no piensan en Él en lo absoluto. No les interesa esa idea. Ni siquiera consideran el supremo valor de su presencia en nuestras vidas. Muchos consideran al Cristo como un personaje religioso que realmente no tiene ningún tipo de conexión con el individuo. Pero al entender lo que mencionan las Escrituras acerca de quién es el Mesías, es de suma y crucial importancia que entendamos quién es el Mesías. Porque ese Mesías es aquel que vino a redimirnos. Aquella persona que tiene una desconexión con el Mesías, triste y lamentablemente, tiene una relación completa del pecado en el cual tiene que ser castigado. Los fariseos no se habían convertido en enemigos de Jesús por cuestiones doctrinales o leyes o de impuestos, sino por la cuestión apremiante de que las personas mismas la ponían ese título de Jesús, de el Mesías. Y esto es lo que les molestaba muchísimo. Las expectativas que ellos tenían nuevamente del Mesías era completamente diferente. Viendo el contexto de que habían sido oprimidos por un imperio romano, ellos querían realmente ese Mesías que llegue para liberarlos de la situación que estaban, pero una liberación física. El Mesías había llegado en primer lugar por una liberación espiritual. Y él les hace esta pregunta: ¿de quién es hijo? La segunda parte de la pregunta es más específica. Los escribas siempre enseñaban contundentemente que el Mesías había de ser de la descendencia ¿de quién? De David. La respuesta era bien conocida y los fariseos tendrían en mente pasajes como 2 Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplan
y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará mi casa a mi nombre, y yo estableceré su trono, el trono de su reino para siempre. También pasajes como Jeremías 23:5. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Salmos 89:4. Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones, refiriéndose a David. Considera que David había nacido ¿en qué ciudad? Belén, igual que Jesús. En Micah 5:2 menciona, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Juan 7:42. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? La pregunta de Jesús realmente no era cualquiera, no era arbitraria. Parece tener una intención de estimular a los fariseos a considerar lo que las Escrituras revelan acerca del Mesías y comparar esta información con la persona de Jesús. Si ustedes recuerdan en Mateo lo que hizo al inicio, él claramente, siendo un judío, escribió a judíos acerca de la descendencia de el judío, que es Cristo. Y esa descendencia iba conectada con David al mismo tiempo. Ahora, todos estos líderes religiosos, al escuchar esta pregunta, respondieron, de David. El pacto de realeza hecho con David fue una figura del pacto de redención hecho con Cristo, quien como David fue hecho rey con juramento y fue humillado primero y exaltado después. Era una conexión que fue absolutamente con David. Es impresionante también esa figura que tiene David en esa conexión que tiene con Cristo. En Isaías 9:7 menciona él, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esa fotografía de David conectaba desde incluso su humillación, el momento que llegó al trono. Es una fotografía que vemos una sombra que ocurre específicamente también con Jesús, su humillación y exaltación en el reino del trono. Ahora, estos fariseos pensaron que esta pregunta había sido todo, que la pregunta realmente no era tan difícil. Pero vemos que ahora profundiza un poco más. Puedes imaginarte que los fariseos sonrieron complacientemente ante el intento de confundirlos con una pregunta tan elemental, pero la sonrisa se les desvaneció cuando llegó la siguiente pregunta. La primera pregunta, ¿de dónde es descendiente el Mesías? De David. Hasta un niño de 5 años sabe eso. Ok, perfecto. Jesús entonces les pregunta, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? ¿Cómo puede ser ambas cosas? La pregunta de Jesús se presenta en dos formas. Si es hijo, ¿cómo lo llama David Señor? Y si es Señor, ¿cómo es entonces su hijo? Le hace una pregunta, la cual es bastante capciosa en cierto sentido. Esta fue la oportunidad para que Jesús presentara su interpretación del Salmo 110. Dice, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Considera que esta pregunta es bastante extraña en el hecho de que le hace reflexionar a la gente. ¿Cómo es posible? Te lo pongo en este sentido. Digamos, Benjamín, ¿tú le llamarías a tu hijo Señor? Suena extraño. Es posible que, ¿cómo vas a llamar a tu hijo que viene a ser tu descendencia Señor? Pero David hace esto. David llama a uno de su descendencia superior a él. Al citar Salmos, Jesús indicó que el verdadero hijo de David era alguien que en efecto manifestaba la misma presencia, autoridad y el poder de Dios, alguien que efectivamente revela a Dios. Con esta pregunta, él no pretendía ponerles una trampa como hicieron con él, sino enseñarles una verdad que era algo que ellos no comprendían, que era el esperado Mesías. No era un simple ser humano. La descendencia que vendría de David no era una simple persona que iba a ser un rey. Era un ser divino. Y eso es algo que los
religiosos en ese entonces no comprendían a profundidad. Jesús quiere obligar a los fariseos a confrontar no solamente lo que las Escrituras declaran con contundencia, que el Mesías es hijo de David, sino también lo que declaran con igual claridad, pero los fariseos no habían llegado a comprender que el Mesías es la encarnación del mismo Dios. Y es por eso que le llama Señor. Diciéndole Señor, dijo Señor a mi Señor. En este salmo, David reconoce la existencia de dos personas divinas que están por encima de él, ambas descritas con el título Señor. Curioso. Esta interpretación no fue para negar que el Mesías era hijo de David, sino para enriquecer el concepto a aquellos que estaban escuchando, a aquellos judíos, de que el hijo de David iba a ser más allá de un simple ser humano. Para que comprendan que quienes les estaba hablando, aunque simple ser humano, no debía ni tenía por qué acomodarse a las expectativas teológicas y políticas de algún partido judío. El Mesías no tenía que ajustarse a sus limitaciones mentales de quién era. Es entendible que David llama a Cristo Señor por causa de un espíritu divinamente inspirado. David fue uno de aquellos santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. David mencionó estas palabras entendiendo, gracias a que el Espíritu le hizo comprender la grandeza de la descendencia que iba a venir. Y eso es algo que única y exclusivamente viene por revelación divina. En 2 Pedro 1:20 menciona, pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. En 1 Corintios 12:13, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Aquella persona que declara que Jesús es el Señor es única y exclusivamente gracias a que el Espíritu Santo le ha revelado esa verdad. No por el hecho de que un individuo sea suficientemente inteligente o porque tenga un coeficiente intelectual alto o una maestría o un doctorado, sino única y exclusivamente porque el Espíritu Santo le ha revelado esa verdad, que Jesús es el Señor. Y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ese Señor, a quien Dios lo llama Hijo, estaba sentado a su derecha y a Él le pertenece todo el gobierno. En Hebreos considera lo que menciona aquí. Pero ¿cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí está haciendo en Hebreos una aclaración que Jesús es mucho más grande que cualquier ángel, que cualquier persona, que cualquier cosa que pueda existir en este mundo. Jesús es Dios. Por ende, esa divinidad se le atribuye al Mesías y esa conexión de que David está hablando de alguien superior a él. Lo describe desempeñando los oficios de profeta, sacerdote y rey, tanto en su humillación como también en su exaltación. El estar sentado significa tanto descanso como gobierno. Estar sentado a la derecha de Dios implica que es un honor excepcional de poder máximo. Jesús no se apropió de esta definición en aquel momento, pero sus discípulos lo usaron posteriormente para hablar acerca de Jesús, refiriéndose al Hijo resucitado y revelado a la mano derecha de Dios para gobernar sobre todas las cosas. En Hechos 2:32 menciona, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no se ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora comprendamos que no es el hecho de que solo porque murió le dio este título, sino es un reconocimiento que era desde antes de la creación. En Efesios 1:20 menciona, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra,
no solo de este siglo, sino también del venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por su palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pueden darse cuenta que los apóstoles predicaron a toda voz acerca de quién es Jesús, de su autoridad y dónde se encuentra reinando por sobre todo. No tomó este honor para sí, sino que tenía derecho a él mediante el pacto con su Padre, y fue investido con el poder por encargo de su Padre. Y aquí está ese encargo, en 1 Corintios 15:25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Considera esta declaración tan preocupante. Si Jesús está hablando con ellos y está haciéndoles caer en cuenta de que Él es el Mesías y que Él iba a poner a sus enemigos bajo sus pies, uno aunque sea se podría en tela de duda y se podría dudar, ¿realmente será este Mesías? Porque si es que este es el Mesías, yo sería considerado como uno de sus enemigos. Muchos de los fariseos y religiosos que estaban hablando con Él debían caído en cuenta de eso. Y es por eso que lo llama David Señor. Jesús formula su pregunta para revelar un aspecto de su identidad y llamado oculto hasta ese momento. Aquí Jesús presenta sus mayores credenciales como el Mesías anhelado. En él vino no un conquistador terrestre que repetiría los triunfos militares de David, sino el Hijo de Dios que demostraría amor de Dios de una forma diferente, con misericordia, con gracia. Y no a triunfar de una forma terrenal, sino a triunfar de una forma espiritual, a morir en una cruz, a recibir la ira de Dios por sobre él. Habría pocos aquel día que captaron algo de la grandeza de lo que Jesús quería decir. Pero cuando Jesús pronunció estas palabras, aún el más torpe de ellos sentiría un escalofrío en encararlo. Tendría los sentimientos sobrecogedores de que habían oído la voz de Dios por un momento, de que tal vez ese hombre que están batallando, que están tratando de calumniar, esa persona humilde que desprestigiaron, muy posiblemente sea el Mesías. Y no solo eso, con esta aclaración es el hecho de que no sea un simple ser humano, sino el Dios mismo. Los escribas consideraron erróneamente que el Redentor prometido sería un descendiente de David que no traería consigo nada más elevado que una simple naturaleza humana. Tal vez una persona de prestigio, de poder, de fuerza, humano, y eso es todo. Esta lamentable perspectiva limitada del Mesías lo despojaba de su divinidad, haciéndolo solo como un descendiente ordinario más de la línea de Adán. Muchas herejías a lo largo de la historia han intentado por diversos medios denigrar muchas veces la naturaleza humana de Jesús o la divinidad de Jesús. Porque si denigras la naturaleza humana de Jesús, ¿cuál sería el problema para nosotros? Es el hecho de que Él, si es que Él no fue un ser humano, no sería nuestro representante. Y si es que Él no fue nuestro representante, si es que Él no fue el segundo Adán, el problema es que nosotros seguimos en nuestros pecados. Porque no tenemos a alguien que nos represente como ser humano. Si Adán, que fue el primer ser humano, nos falló y es la razón por la cual estamos ahora, entonces seguimos bajo la familia del mismo primer Adán. También en el otro lado, cuando se desprestigia la divinidad de Jesús, caemos en el mismo conflicto. Porque una criatura que haya sido creada no puede ser nuestro mediador, no puede interceder por nosotros, no podría soportar la ira de Dios sobre él mismo. Y aparte de eso, nos desconectaría por completo del amor de Dios. Porque si consideras el hecho de que si Jesús fue un ser creado, como por ejemplo los testigos de Jehová creen esto, si es que Jesús solo fue un ser creado, entonces ese ser creado me ama más que el Dios mismo. ¿Por qué menciono esto? Porque si es que en un conflicto, o en una situación, en una emergencia, digamos que yo te digo de esta forma, yo te amo tanto, me preocupas tanto, que voy a enviar a mi hijo que te salve. Y a este hijo se encarga de absolutamente todo y yo no hago absolutamente nada. Existe una desconexión.
realmente la persona que me ama sería el Hijo, porque el Hijo es el que voluntariamente está yendo a salvarte, no el Padre. Pero en una conexión trinitaria, eso es algo completamente diferente. Porque los tres miembros de la Trinidad están involucrándose en la redención y la salvación de la persona. Porque de tal manera el Padre envió al Hijo. Y el Hijo voluntariamente obedeciendo al Padre fue y nos redimió en esa cruz. Y el Espíritu Santo es aquel que nos trae convicción para venir a Cristo. Son los tres miembros de la Trinidad lo que nos traen a Él. Considera algo que cuando se habla acerca de la salvación, muchas personas consideran a Cristo única y exclusivamente como el Salvador. Pero aquí menciona un término muy importante: Señor. Muchos consideran a Jesús como un ser el cual vino a salvarnos, como que si fuera una tarjeta de monopolio que te salves libre de la cárcel, nada más. Pero se olvidan por completo acerca de que Él es Dios, que Él es Señor. El inconveniente más trágico en la actualidad de los cristianos es que no consideran a Jesús como Señor. Para muchos es únicamente como esa escapatoria del infierno. El confiar en un Cristo Salvador por medio del cual somos justificados produce obediencia en respuesta a su infinito amor y misericordia, sosteniéndose gozosamente a su señorío. La salvación sin obediencia es desconocida en las Sagradas Escrituras. La fe por medio de la cual somos justificados es la clase de fe que produce obediencia y fruto del Espíritu. Si decimos que somos salvos por el trabajo que hizo Cristo, eso implica que tú entiendas que Él pagó con su sangre y con su vida en esa cruz por ti. Él te compró, te redimió. Ahora le perteneces a Él. Y es por eso que Él se merece justamente el título de Señor. Y si es que Él se merece justamente el título de Señor, nosotros le damos y otorgamos ese título personalmente, voluntariamente, por reconocimiento de quién es Él. Él es el Señor. Y Él se merece todo honor y toda gloria. Si es que Él dio su vida por ti, lo mínimo que un súbdito debería hacer es vivir para Él. Lo mínimo que todo cristiano debería de hacer es reconocer su señorío y vivir en obediencia gozosamente, ya que Él inició la reconciliación, ya que Él inició la redención que nosotros necesitábamos. Nosotros en respuesta, en obediencia, lo amamos y obedecemos a quien es Él. Por el hecho de que hay muchos que consideran que Jesús salva, pero lo desconectan acerca de que Él es el Señor de sus vidas. Lo triste del caso es el hecho de que ese tipo de salvación, de ver a Jesús como Salvador, pero no Señor, está desconectado bíblicamente. No tiene esa profundidad de lo que las Escrituras mencionan. Realmente esa persona ha visto a Jesús de una forma superficial, sin entender su profundidad de quién es Él. Ahora, déjeme aclarar. Con esto no quiero decir el hecho de que para tu salvación tienes que creer que Jesús murió en la cruz y a más de eso crees que debes de creer en su señorío. Porque eso sería como añadir algo más al Evangelio. No. Lo que estoy aclarando es el hecho de que el señorío es una respuesta natural de lo que implica de lo que Él hizo por nosotros. Me encanta lo que dice el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. No puedo concebir que sea posible que alguien reciba verdaderamente a Cristo como Salvador y sin embargo no lo reciba como Señor. A un hombre que es verdaderamente salvo por gracia, no es necesario que le digan que tiene la solemne obligación de servir a Cristo. La nueva vida dentro de Él se lo dice. En lugar de considerar una carga, se entrega con gusto en cuerpo, alma y espíritu al Señor que lo ha redimido, considerando que este es un servicio razonable. La respuesta que una persona da al amor, a la misericordia y a la gracia que Cristo ha otorgado es: Señor, mi vida te pertenece. Todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Considera que tu vida antes, que estaba confundida, sin sentido, sin dirección, ahora cobra sentido ya que Cristo te da un propósito único y exclusivo que es para glorificarlo a Él. Es por eso que el Señor Jesucristo es la verdad esencial que da sentido y propósito a nuestra existencia.
Jesucristo es esa verdad esencial, ese Señor que nos dirige a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Él es la única alternativa que nosotros tenemos. Y no es de únicamente seguirlo a medias. No es únicamente de tener una idea de que tengo una religión que ocupo únicamente los domingos y que asisto los domingos a la iglesia y eso es todo. No. El cristianismo es muy diferente a las otras religiones en el sentido que es una completa relación con nuestro Creador, con nuestro Salvador, que involucra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada instante de tu vida, cada aliento que tú das es única y exclusivamente por Él y para Él. Cuando Jesús les pregunta a estos religiosos esto que los hace realmente patinar en su teología, ¿cómo es posible que Él sea su hijo? Le dice, si es que David está diciendo a su hijo Señor, ¿cómo es posible que sea superior a Él? No resulta fácil defender esto de lo absurdo si Cristo era el hijo de David. Es incongruente que un padre hable a su hijo siendo el sucesor como un señor. Siendo así, el rey Mesías que gobernaba sobre Israel no era el hijo de David, sino el hijo del Señor Dios, a quien inclusive David se sometió en espíritu. El Mesías, sin dejar de ser hijo de David, es sobre todo hijo de Dios. Aquel que era eternamente el Señor de David llegó a ser el hijo de David en la encarnación y volver a ser Señor y Mesías de David en la ascensión. La descendencia de David en la encarnación era el hijo de David, pero entendemos que ese hijo de David en la ascensión y en su naturaleza era Señor por sobre David. El desafío de Jesús a los fariseos fueron uno explícito y implícito en este punto. Explícito en el sentido que les había pedido que reconozcan la eterna existencia y el origen divino del Mesías. E implícito, si intentan destruirlo a Él, están intentando destruir a Dios mismo y sus intentos serán totalmente inútiles. Nuevamente, siendo Jesús hablando con ellos, si es que ustedes serían estos fariseos, y estas palabras, entendiendo teológicamente lo que quiere decir, te daría escalofríos. Si es que Él está asumiendo, en primer lugar, que el Mesías es Dios, y en segundo, de que Él es el Mesías, si es que estoy en el equipo equivocado, estoy en grandes problemas. Detrás de estas preguntas es la afirmación de que aquí hay alguien mucho más grande y más importante que David en este lugar. Y hay también una advertencia que cuidado seas contado entre los enemigos que Dios pondrá bajo el Mesías cuando se haya sentado en el trono. Ahora, ¿te imaginas la situación? En esta pregunta para los fariseos, ¿cuál fue la reacción de los fariseos? Fueron desconcertados y humillados. No tenían nada más que decir. Nadie le pudo contestar ni una sola palabra. El resultado de esta última disputa es elocuente no solo en el silencio de los fariseos, sino también en la desmoralización que sintieron a partir de ese momento para enfrentar a Jesús. Un corazón humilde y listo para aprender hubiera respondido en aceptación y sometimiento. Cualquier persona que hubiera estado escuchando eso y después de esta confrontación que les está dando, es como darles un ultimátum. David está hablando acerca de este Señor. Este Señor tiene que ser Dios porque para eso le llama Señor, porque tiene que ser superior a David. Ahora, si es que esa es la implicación, a mí me están llamando Mesías y están la gente identificándome como Mesías. ¿En qué posición vas a estar tú? Si crees que Cristo es el Mesías, si crees que Cristo es el Redentor, ¿cuál va a ser tu banda? Con Jesús no hay términos medios. O estás con Él o estás en contra de Él. No puedes poner un pie en el mundo, decir, sí, yo hago mis cosas, mi vida en este mundo, y en ese tiempo, sí, yo vengo a la iglesia, Jesús es Dios y yo aprendo acerca de Él. No. O estás con Él o estás en contra de Él. No hay términos medios, no hay tibios. No existe alternativas en las cuales tú puedes vivir para el mundo y no vives para Dios. En confianza única y exclusiva es el hecho de que tú entregas tu vida a Él. Un corazón humilde y listo para aprender responde en aceptación y sometimiento. Pero un corazón arrogante lo único que hace es pensar en sí mismo, en su conveniencia.
Ellos fueron humillados públicamente y los dejaron sin palabras. A partir de eso, ninguno de ellos se atrevieron a hacerle más preguntas a Jesús. Jesús no solo salió muy bien de los debates, callando a sus adversarios y venció todas las disputas, sino que ofreció recursos para que posteriormente los discípulos proclamaran acerca de su identidad mesiánica por medio de esta conversación, apuntando a esa conversación, a esa situación. Ahora nosotros también hacemos lo mismo. Tenemos todas las escrituras a plenitud para compartir con la gente acerca de quién es Jesús. Si es que la gente rechaza a Jesús, míralo en este sentido. Tu corazón te debería de quebrarse. ¿Por qué? Porque tú entiendes quién es Él. Tú comprendes que Jesús es el Mesías. Tú comprendes que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y cuando alguien rechaza a Jesús, su otra posición es estar bajo los pies de Jesús como enemigos, siendo destrozados, recibiendo la ira de Dios sobre ellos por toda la eternidad. Si realmente crees eso, si realmente esta es una verdad en la cual tú confías, no deberías de sentarte ni quedarte callado con la gente que está a tu alrededor. El no compartir esa verdad tan profunda de que Jesús es la única alternativa que tiene, que es la salvación, que Él es el Señor. Considera que Mateo dejó muy claro que Jesús expone la falta de comprensión de los fariseos con respecto a Cristo. Pero Jesús, citando Salmo 110, demuestra la autoridad mesiánica y sobre todo les hace caer en cuenta con quién está hablando. Los cristianos en esa época comprendieron que Jesús, a pesar de que fue cuestionado por los fariseos, Él tranquilamente respondió por las Escrituras su identidad, exponiendo la ignorancia que tenían los religiosos de las Escrituras de comprender la identidad del Mesías. La preeminencia y soberanía de Cristo sobre todas las cosas, vinculando con el propósito divino de Dios a lo largo de las Escrituras, de que el Mesías era algo que fue establecido desde antes de la creación del mundo. No fue en ese instante que se le ocurrió a Dios, mira, sería una buena idea que el Mesías sea Dios. No, desde el principio. El desafío a reconocer a Jesús no solo en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, va mucho más allá de analizar a Jesús como un individuo histórico religioso, sino que tiene una implicación suprema en nuestras vidas. ¿Cristo es Señor de todo en nuestras vidas o no es Señor en lo absoluto? Déjame repetirte esto. ¿Cristo es Señor de todo en nuestras vidas o no es Señor en lo absoluto? No se trata únicamente de darle ciertas áreas o categorías de tu vida, sino darle absolutamente todo. Ahora, gracias al Espíritu Santo nosotros vamos a crecer paulatinamente y Él nos va a transformar y hacer que traer convicción en nuestras vidas de yo todo el tiempo pensaba que esta área únicamente me pertenecía a mí. No, es todo. Me gusta la ilustración como el hecho de que si es que permites que Jesús entre a tu casa, es el hecho de que Él tiene ahora el título de tu casa. Él puede entrar a cualquier cuarto, a cualquier habitación de tu corazón cuando Él quiera, el momento que Él quiere. Pero hay muchos que dicen, todo esto es tuyo, la sala, el patio, así, pero este cuartito de aquí, déjamelo a mí nada más. No, todo me pertenece, todo es mío. Y eso es algo que debemos de recordarnos diariamente. Todo le pertenece a Él. Absolutamente cada una de las áreas de tu vida le pertenece a Él. El cristianismo norteamericano tiene una especie de creencia fácil. El evangelismo se sugiere que a alguien que se salva tan pronto como ha aceptado a Jesús como Salvador, aunque esa aceptación nunca se manifieste en un reenfoque emocional y volitivo de toda la vida, pero este es en realidad un paradigma de la clase de fe infructuosa que todo el Nuevo Testamento condena. No se trata únicamente de sentir, sí, es Dios. Es como que, perfecto, sí, el título de la casa le pertenece a Jesús, pero yo no le doy acceso a ella. Entonces el título no le pertenece. Porque implica el hecho de que Él es el Señor de tu vida. Él te ha salvado. Él te ha redimido. Te compró con su propia vida. Nos insta a someternos a su señoría y soberanía, entendiendo que Él no es solo un descendiente humano de David, sino el Hijo divino de Dios. Jesús
no es simplemente una figura histórica, sino el Hijo eterno de Dios, que tiene la máxima autoridad sobre toda la creación. Cada pulgada del mundo le pertenece a Él. Cada milímetro que existe en la creación, Dios tiene todo el derecho a decir, esto es mío. Y considera que aquellos que rechazan a Cristo como su Señor, también le pertenecen a Él. Es solo que Jesús está dándoles la cortesía. Es decir, quiero que reconozcas quién soy yo. Claro, puedes entender por qué el castigo y por qué el repudio de la arrogancia cuando a Él todo le pertenece. Su enfrentamiento a los fariseos resalta la necesidad de reconocer su naturaleza divina y someternos a su señorío en nuestras vidas, ya que Él nos da ese sentido y propósito de nuestra existencia. El Señor Jesucristo es la verdad esencial que da sentido a cada una de las cosas que tú haces. Es el único que puede darte un propósito exclusivo tanto en tu matrimonio, tanto como siendo padres, tanto como en tu trabajo, con las personas que te rodean. Él es el que te da el sentido y propósito de qué hacer, cómo hacer. Porque todo, al final de cuentas, es para honor y gloria del Señor, que se merece absolutamente todo. Amén. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, te damos por el hecho de que enviaste a tu Hijo a redimir seres humanos como nosotros. Que lo único que realmente merecemos es tu ira, tu castigo, Señor. Pero en tu misericordia y en tu gracia, Padre, entregaste a tu Hijo unigénito para vivir esa vida que nosotros no podemos vivir y a morir esa muerte que nosotros merecemos. Señor, queremos pedirte perdón por el hecho de cerrar ciertas habitaciones en nuestro corazón, haciendo creer que tú eres Señor, pero no absolutamente de todo en nosotros. Y te pido por la convicción del Espíritu Santo que nos humilles en comprender de que tú eres Señor por sobre todo y en todo. Cambia nuestras vidas, Padre Santo, y guíanos, Señor, pero sobre todo para compartir acerca de la misericordia y la gracia y el gozo que es de someternos a tu señoría, Señor. De saber que tú nos das un propósito y una verdad esencial y ese sentido en nuestra vida y poder compartirlo con tanto familiares como amigos y gente a nuestro alrededor. Permítenos ser embajadores de tu nombre, Señor, ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen, amén.